Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro espacio de folclore, cultura y tradición a través de Ayacucho Televisión. Hoy con un invitado muy especial, nuestro compañero y amigo Hernán Ramírez, con quien vamos a realizar un recorrido conociendo la historia de algunos rincones de San Juan de Colón, concretamente las casas más antiguas de Colón. Bienvenidas y bienvenidos entonces a este espacio de folclore, cultura y tradición. Bien, estamos ahora en la calle 5, entre carreras 5 y 6, donde comienza nuestro recorrido con esta casa que estamos observando, la casa marcada con el número 5-54. Y Hernán nos va a decir lo que representa esta casa para San Juan de Colón. Esta es una casa que poca gente ha tenido conocimiento de qué ocurrió aquí. Y precisamente fue la casa de residencia de uno de los presidentes del Consejo Municipal en los años 20. Don Rómulo Anselmi, un rico comerciante del café, quien vivía en esta casa y tuvo su negocio al voltear la esquina en la calle El Mosquero. Y aquí él vivió con su esposa hasta el día de su muerte. Y su esposa fue precisamente la señora Leonor Macei de Anselmi, quien fue velada acá y reposa en el cementerio municipal dentro de una urna de cristal. Ella es la famosa urna de cristal en la que enterraron a doña Leonor. Y don Rómulo Anselmi vivió aquí hasta sus últimos días, siendo una persona adinerada y quedó en la pobreza, ¿no? Le quedó la casa, se ha modificado un poco. Las ventanas se eliminaron para hacer 2 locales comerciales. Después pasó a ser propiedad de la señora María Hernández, hermana de don Claudio Hernández. Bien, hoy funciona, como podemos observar, 2 locales comerciales y se encuentra ya rodeada de construcciones más nuevas y de construcciones netamente comerciales. En la calle 5, esquina de carrera 6, observamos otra casa con una antigüedad superior a los 100 años que Hernán nos continúa comentando acerca de la historia de esta casa que estudiábamos. Esta es una casa que data de su construcción de hace unos 110 años y en una oportunidad fue residencia de la familia Arellano, de don Porfirio Arellano el Viejo y sus hijos. Posteriormente pasó a ser propiedad de la familia Pacheco Vivas en el matrimonio que conformaron Hernán Pacheco y la señora Ana María Vivas. Aquí hubo también un molino de maíz, una trilladora de arroz y unas tostadoras de maní que el señor Hernán Pacheco expendía en su negocio en una esquina a una cuadra de esta distancia. Y podemos ver que aún se conserva, aunque un poco deteriorado la parte del techo, pero mantiene todavía la estructura original en la cual fue construida. Bien, como vemos, una casa que todavía se conserva y que se encuentra como de las más representativas del centro de San Juan de Colón. Y exactamente frente a la casa que veíamos anteriormente, la de los Pacheco Vivas, se encuentra este sitio donde en su época había pues también una casa llena, plagada totalmente de historia y una de las más representativas del Colón de ayer. En la esquina nororiental de la calle 5 conseguimos la casa que hoy en día es propiedad de la familia Arellano Mora. Esta casa anteriormente fue construida en el siglo pasado por el general Régulo Olivares, uno de los hombres que estuvo en la restauradora con los 60, cuando en 1899 invadió Cipriano Castro el Táchira y llegó hasta Caracas. Y esta casa la conocimos siempre se ha conocido con el nombre de Casa Amarilla por la parte política a la cual pertenecía el general, y el cual Régulo Olivares, quien era liberal, y ese era el color que los identificaba a ellos con el partido político de la época. También esta casa fue consejo municipal, funcionó aquí la escuela Samuel Darío Maldonado en una oportunidad, fue cárcel pública. Vivió el doctor Sardi, uno de los médicos que estuvo aquí en los años 38, 39, 40. Y hoy en día sigue siendo residencia de la familia Arellano Mora. En la parte superior se ve vestigio de la antigua casa, de cómo era la arquitectura de ella. Esta parte de la esquina fue demolida y reconstruida tal como la vemos hoy en día. Bien, y observamos un detalle de un local comercial que se encuentra justamente al lado de la casa de nuestro compañero Hernán Ramírez. Casa que también tiene bastante historia.
Esta casa fue adquirida por la familia de Seferino Chacón. Seferino Chacón es uno de los promotores de este pueblo, de la construcción de la estatua del Mariscal Sucre, que está instalada en el Parque Sucre de esta ciudad. Pero aquí durante 30 años estuvo guardada la estatua de uno de los más grandes maestros de esta ciudad, como es Francisco de Paula Reina. Seferino Chacón fue su alumno predilecto y él fue su profesor de toda la vida y lo apreció demasiado, y por eso fue que se encargó de recolectar el dinero para mandar a hacer esta estatua que duró aquí durante 30 años y reposa en la Plaza del Educador de esta ciudad. Que se encuentra bastante deteriorada, por cierto. El tipo de material de construcción pues no ha permitido que se mantenga en su originalidad y es de yeso, una mezcla de yeso con cemento. Estamos observando la fotografía de hace algunos años sobre la casa que vamos a ver a continuación. Estamos ubicados a un costado del mercado, en el barrio La Esperanza, y estamos observando pues las transformaciones que ha sufrido esta casa que estamos observando a continuación. Esta es una casa, y la fotografía que vimos es del año 1929, es la casa que fue la propiedad en una época de don Ernesto Croce. Ernesto y Francisco Croce fueron dos hermanos que tuvieron aquí sus negocios de café y fincas. Y esta casa aquí, ubicada en La Esperanza, vemos que en la fotografía decía su Abasto La Esperanza. Estuvo en esa época del año 29 un negocio de don Ernesto Croce. Y también tenía internamente unos patios para secar café. Cerca de acá estaban unas tierras que formaban una finca que tuvo don Ernesto en esa oportunidad. Y se le conoció como una de las esquinas redondas de aquí de Colón. Posteriormente vamos a ver otra casa propiedad del señor Croce también, con la cual se conoció con el nombre de esquina redonda. Esta construcción que vemos está ubicada en la calle del Comercio. Al comienzo del siglo fue una casa comercial de una familia Díaz, quien a la muerte del jefe de la familia, por deudas contraídas en el comercio y con casas comerciales de San Cristóbal y Maracaibo, fue rematada judicialmente, quedando en posesión de algunas casas comerciales, quienes eran las cobradoras de la deuda. Posteriormente la adquirió una compañía alemana que mercadeaba con café y cacao y víveres, licores y todos los artículos que había para la época, que se llamó la Brewer Moller. La Brewer Moller estuvo aquí largo tiempo, hasta que el Estado venezolano, a través del Ministerio de la Defensa, la adquirió para que fuese sede del segundo batallón, del segundo cuartel que tuvimos en esta ciudad. Posteriormente, por una permuta que hubo con el señor Luis Márquez, el ejército venezolano le pasó esta propiedad al señor Luis Márquez a cambio de una finca que está en Caño Guerra, donde hoy actualmente están las instalaciones del cuartel de esta ciudad. Esta fotografía que estamos viendo representa el Teatro Ayacucho, un teatro que comenzó a construirse el 9 de mayo de 1931 y se inauguró el 26 de marzo de 1932, un día sábado. Era propiedad en aquel entonces del señor Esteban Gil Moreno, quien fue el precursor aquí, del promotor de los cines en esta ciudad. Y precisamente antes del año 31, antes de que se comenzara a construir este teatro Ayacucho, en la parte superior de esta calle 4, calle Comercio, funcionó donde estuvo el antiguo Liceo Tulio Febres Cordero, la casa de don Pompilio Dulcey. Y en aquella oportunidad los hermanos Esteban Gil Moreno y Francisco Gil Moreno alquilaron los patios de esta casa para colocar el primer cine que funcionó en esta ciudad antes del año 30, que fue el Royal Cine Colón. El teatro pues ya no funciona como tal. La casa donde funcionó el Royal Cine Colón de don Pompilio Dulcey ya no existe, ahora está allí la Casa de la Cultura, y el teatro ha sido sede de un comercio, de un supermercado, y ha perdido parte de su fachada. En primer lugar, la puerta de madera ya no existe, las ventanas ya tampoco existen las rejas que vemos en la fotografía, y perdimos no solo este cine, sino todos los cines de este pueblo ya no existen, ya no tenemos donde ir a ver una proyección cinematográfica.
Esta fotografía a continuación es una fotografía del año 1929 de la calle del Comercio. Precisamente donde estamos parados y hacia la parte alta de la ciudad es donde se tomó esta proyección fotográfica y podemos ver como lujo de detalles la toma de agua con la mampostería que tenía en esa época, donde bajaba el agua que surtía como acueducto a la ciudad de Colón. Para el año 42 ya teníamos el acueducto en forma y el sistema de cloacas de la ciudad. Esto dejó de existir para más o menos los años 40, 38, cuando se instaló el acueducto que tenemos en la parte alta de la ciudad también. Esta fotografía es de un inmueble que estuvo ubicado en la calle Colón o calle 3 actualmente. Y vemos unos soldados en la puerta porque era el cuartel de la ciudad, el primero que tuvimos en esta ciudad después de que entró el general Cipriano Castro en el poder, a partir de 1899. Aquí llegó un batallón a la ciudad, enviado por el gobierno, y no había una casa, un sitio donde instalarlo. Y esta casa fue aportada por la municipalidad para que fuese sede en ese momento del cuartel que ocupaba la ciudad. Pero de esta casa hay que hablar algo muy interesante. Cuando los primeros terrenos de Colón, de la gente que vino de Lobatera, fueron repartidos por los propietarios que compraron estas tierras, este terreno llegó un momento en que no tenía propietario. Sus dueños originales creo habían desaparecido. La municipalidad tuvo que tomar el terreno y construir esta construcción para que sirviera como residencia del Consejo Municipal de acá. Después, a través de un tribunal se obtuvo la propiedad como propiedad municipal, porque no aparecieron herederos. Cuando llegó el cuartel a Colón, el batallón, entonces se cedió esta casa para que sirviera de sede del mismo, y el Consejo Municipal alquiló otra casa adyacente para sus oficinas. Esta casa cubre de la calle 3 a la calle 4. Va de calle a calle. Posteriormente fue adquirida por el gobierno de Juan Vicente Gómez y tenemos un recibo en el cual su hijo, José Vicente Gómez, el general, el vicepresidente, envió a la municipalidad un telegrama donde decía que ya había sido enviado el dinero al municipio por la compra de este inmueble. El ejército venezolano, al igual que la que vimos anteriormente, se la dio en pago al señor Luis Márquez por la permuta que hicieran con una finca en Caño Guerra para instalar el cuartel que funciona actualmente en aquellas. Después, posteriormente, la familia del señor Luis Márquez vendió este terreno donde está instalado hoy una entidad bancaria, como lo podemos ver a continuación. Esta fotografía que vemos de los años 20 es de una construcción que está en la calle del Comercio con la carrera Federación, calle 3 con carrera 5. Y fue propiedad también del señor Ernesto Croce, desde comienzos del siglo, y el siglo pasado se había construido esta vivienda a expensas del señor Croce, y se le conoció durante mucho tiempo como la esquina redonda, junto con la que vimos anteriormente en el barrio La Esperanza. Eran del mismo propietario, que era comerciante de café. Después la conocimos como la Casa del Campo, una casa que vendía productos agropecuarios durante muchos años, y hoy en día ya es una casa comercial en línea blanca. Mantiene todavía su arquitectura, el techo ha sido mejorado y podemos ver unas canales para el agua de lluvias, pero se conserva en su totalidad, en su diseño. La parte interior también se conserva igual. Es una de las casas más valiosas de esta ciudad, debemos conservarla tal como está. Estamos en el bulevar de la Plaza Bolívar de nuestra ciudad, frente a la iglesia de San Juan Bautista, y vemos, para la época en que no existía el bulevar, en los años 58, 59, una foto muy emotiva. En la esquina inferior vemos una casa comercial que fue de Marcos Sanabria. Hoy en día allí se encuentra la entidad de ahorro Provivienda. En la parte superior, en la parte derecha, vemos la antigua estructura que ocupó la botica Ayacucho. Y más adelante vemos la casa de balcón que fuese construida en 1917 por don José Dolores Roa, que fuera uno de los presidentes de comienzos del siglo de esta ciudad. Pero digo emotiva porque vemos un desfile, y precisamente es la banda de guerra del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de esa época. Podemos ver en detalle los uniformes que utilizaban para la banda,
Y la señorita que ocupa la posición delantera como batutera de la banda era la señorita Nelly Croce, hija de don Miguel Croce, nieta de don Ernesto Croce, del cual vimos la casa anteriormente. Aquí vemos una de las hermanas del colegio, era la hermana María, quien dirigía el colegio y dirigía a su vez la banda de guerra de esta institución. Y siguiendo con un recorrido por nuestra ciudad, haciendo un programa que podríamos llamar Estampas de Colón en fotografías, y en la realidad podemos ver una fotografía de lo que en otra época fue el Hospital Las Mercedes, segundo hospital de la ciudad, ya que primero estuvo el que estaba en la carrera 7, al final de la carrera 7, que lo conocieron con el nombre de Hospital de Caridad de la ciudad de Colón. El segundo hospital Las Mercedes fue construido en la época del general Medina Angarita. Vemos en aquel entonces el tipo de arquitectura muy a lo gomecista, con unos jardines amplios, y recordamos los que conocimos del hospital, la atención que tenían para entonces los doctores que ocupaban y las monjas de la caridad que atendían aquí en el hospital. Hoy en día es sede de un liceo militar, y comparando la fotografía con la realidad vemos el cambio que ha tenido la construcción. Se ha ampliado en parte, se ha hecho una nueva construcción adicional para salones y aulas y habitaciones de los alumnos de este liceo. Se mantienen todavía las cercas de la jardinería. El portal sigue siendo el mismo, pero han variado en cierta proporción. Hoy en día ya no funciona como hospital, ya que fue trasladado al nuevo hospital que lleva por nombre Ernesto II Paulini, y está ubicado en la avenida Luis Hurtado Higuera de nuestra ciudad. ¿Dónde queda el primer hospital? La Plaza del Samán, el sitio de mayor interés en nuestra ciudad desde el siglo pasado, desde que se sembró el árbol en esta ciudad. Y recordemos que el árbol fue sembrado por José Dolores Roa en 1892. Y vemos unas damas de la sociedad colonense alrededor de lo que fuese la antigua estructura que tenía alrededor del Samán, una estructura de concreto, con unos asientos muy a lo colonial. Y podemos ver allí a las siguientes damas: Cristina Fortí de Calderón, quien era esposa del coronel Calderón, y a su vez el coronel era el jefe de aquí del batallón, del cuartel que vimos anteriormente. Vemos a la señora Victoria Morantes de Costa, madre de nuestra amiga María Elba Costa, a las hermanas Isabel Elba Labiosa, a Ana Colmenares, a Luisa Labiosa, a una dama muy querida por nosotros, Lola Pérez, que murió recientemente, y a Rosa Paulini de Ontiveros. Pero al fondo de la fotografía podemos ver las casas que ocuparon la sede de la familia Vivas Terán, y en la parte derecha la casa que ocupara la familia de don Elvesio Morales. Hoy en día es sede de una institución bancaria, y la casa que fuera de los Vivas Terán es un supermercado, un galpón de un supermercado chino, de unos chinos que están aquí en residencia en la ciudad. Esta fotografía data de esos años 29, 30. La esquina de la calle del Comercio, con la carrera 5, calle del Mosquero. Y estamos mirando una gasolinería que funciona en esta esquina. Era propiedad de don Luis Márquez Cantor. Fundada en 1941 y se eliminó en 1966. En este sitio tuvo una venta de repuestos. Don Luis Márquez atendía la distribución de la gasolina. Y en esta otra fotografía que vemos a continuación de un entierro aquí en la ciudad, podemos ver el surtidor en esta parte de aquel inmueble donde funcionó, el cual se conserva en su totalidad, no se ha modificado exteriormente. Pero también podemos ver en la fotografía, en la parte izquierda, un local que explotó en una oportunidad por el estallido de un camión, de una bombona de gas en la parte interior del establecimiento, lo que se denominó el Bar Caracas. Una explosión que ocurrió un día domingo, en horas del mediodía. A continuación vemos un establecimiento que estuvo aquí que se llamó Almacén El Kilovatio. Fue la primera venta de discos que hubo en la ciudad.
la casa de los Apolinar, la cual también fue deteriorada en aquel momento de la explosión. Hoy en día han sido modificadas. Vemos la casa, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, como se conserva en su actualidad, que es la parte de la estructura más alta, y en la parte superior era la casa de los López Ruiz. Hoy en día fue adquirida por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús para hacer unas instalaciones de aulas y la parte deportiva de esta ciudad. Antes de la iglesia San Juan Bautista, existieron dos locales, dos casas viejas. La primera que vemos era de don Guillermo Márquez Cantor, hermano de Luis Márquez. Él tenía depósito de café en este sitio. A continuación vemos otro local que sirvió para varios tipos de comercio. Aquí lo vemos con el nombre de una sastrería París. Y también podemos ver un detalle muy interesante. Cuando no existía el bulevar de la Plaza Bolívar, la línea Colón hacía su estacionamiento de los vehículos que viajan a San Cristóbal al pie de la iglesia, en la calle. Aquí podemos ver el aviso de línea Colón y el número del teléfono. Número 50 para aquel entonces. Esta casa ya no existe, fueron demolidas. Y hay dos construcciones, una de 2 plantas y otra de 3 plantas. Para el año 60, en la calle del Comercio, con la carrera Federación o carrera 5, se construyó esta estructura, que fue la sede original del Banco de Fomento Regional Los Andes. Un edificio de 2 plantas construido por Luis Márquez Cantor en aquella época. Ya la estructura ha modificado en su totalidad, las fachadas han variado, la parte alta se ha modificado también y hoy es sede de una entidad de ahorro y préstamo. Esta fotografía del año de 1929 es una fotografía que se tomó internamente en la Botica Ayacucho. La Botica Ayacucho fue fundada el 1 de enero del 1914 por don Esteban Gil Moreno. Y los muebles, el mobiliario que existía en esa época de madera, ya no existe. La estructura exterior se cambió a raíz de una explosión que hubo en esta cuadra y hoy forma parte de otra familia, de la familia Carradine, lo que es el comercio y el local actual. Es la casa que hemos conocido como Casa del Altillo, construida en 1917 por don José Dolores Roa, el hombre que sembró el samán y hombre que fue dueño de la antigua casa donde tuvo sede anteriormente el Hospital Las Mercedes. Una casa que se conserva en su actualidad con su balcón y sus frescos en las paredes. Aquí tuvo sede también un establecimiento comercial que conocimos con el nombre de Todo Arrial, de Fernando Pérez. La casa a continuación, que aparece en la fotografía, se conserva como el nombre de Ferretería Colón, de Modesto Casanova y sus hijos. Es una casa con un balcón de madera y la estructura de la segunda planta es completamente de madera. Sus columnas son de madera reforzadas con concreto en la actualidad. Y es la casa más llamativa que tenemos en esta ciudad, porque hubo 2 casas de 2 plantas que fueron demolidas para dar paso a otras construcciones. Una de ellas fue la casa de don Manuel Colmenares, donde está hoy la sede del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y estando en esta misma calle del Mosquero, exactamente lo que conocimos como el Mosquero, vemos también otra fotografía muy acorde con la época de los años 25. Y esta fotografía es de la acera contraria, acera oeste de la calle del Mosquero, donde actualmente existe un negocio, un establecimiento llamado Casa de las Cholas. Aquí ese surtidor de gasolina estuvo funcionando durante unos 15 años y era de la firma de un establecimiento comercial de Casanova Vivas. Vemos un desfile en la fotografía de aquella época como una primera comunión de unas niñas y la banda municipal que acompañaba en ese momento la procesión de las niñas que iban en sentido de paseo de la iglesia en sentido hacia el norte de la ciudad. Vemos el empedrado perfecto de las calles de aquella época
Las casas que están, hay algunas de estas que se conservan, como esta donde está el centro comercial andino, que fue sede de un establecimiento comercial de Porfirio Arellano. Aquí era el sitio de reunión de los que llamaron los Caballeros de Colón. Dentro de aquel grupo recordamos a don Porfirio Arellano como promotor de este grupo que se reunía aquí en tertulias todos los días. Don Manuel Camargo, don Rogelio Rosales, don Aquilino Rosales. Todos estos caballeros de Colón participaban de la tertulia diaria y consuetudinaria de esta ciudad. Y es bueno contar una anécdota de aquella época. Decía el padre Luis Ernesto cuando llevaban un entierro y no conseguían quien lo cargara, él decía: no se preocupen, cuando pasemos por donde don Porfirio, estamos seguros que todos los caballeros que están allí nos acompañarán en el entierro. Y en efecto así hacían, cerraban el establecimiento y todos iban a acompañar aquel féretro hacia el cementerio de la ciudad. Bolívar, calle 5, con carrera 5 en la esquina, construida en 1928, tal como nos lo señala el número que está marcado en la puerta principal. Fue sede de primer bancos agrícola y pecuario de esta ciudad, y recordamos que uno de los primeros gerentes de este banco fue don Leonidas León, quien vivió en esta ciudad como gerente y como dentista. Posteriormente pasó a manos del señor Jacobo Dachi, un señor europeo que vivió en esta ciudad y que murió en esta misma. Posteriormente ha sido establecimiento de carnicerías, expendio de carne y charcuterías. Actualmente llevan este mismo rango comercial. Es una de las esquinas que no ha perdido su fachada, se ha conservado en su totalidad. Las puertas siguen siendo las mismas. Y esperamos conservarla a continuación. La casa que vemos a continuación, donde hay un aviso de una sastrería, en una oportunidad fue escuela privada. Doña Amelia Justi dio clase allí. Recordamos que nuestra amiga, la señorita Clementina Herrera, recibió su instrucción primaria en esta casa con la señorita Amelia Justi. Esta casa está ubicada en la calle del Mosquero, carrera 5, donde hay una tipografía en la actualidad y una barbería a continuación. Fue la casa de familia de la señora Borges. Y aquí criaron a sus hijos. Pero en el siglo pasado, doña Gertrudis Borges tenía un esposo, el cual le gustaba mucho el licor. Y tenía por mala costumbre llegar y caerle a golpes a la señora Gertrudis. Y esto motivó a que un hermano de ella, venido del Zulia, al preguntarle el motivo de los hematomas que observó en el cuerpo de la señora, ella quiso decir algo que no era realidad, pero él descubrió que era el esposo que venía. Y por ese motivo, en la última puerta, donde quedaba el corral de entrada de los caballos y de las vacas que conservaba la gente en esa época, lo esperó y allí lo apuñaló en la tarde de un día y él se fue. Posteriormente la señora Borges tuvo como segundo esposo a don Arturo Rivas, de donde nacieron los hijos de la familia Rivas Borges. Pero en esta casa también hay algo de historia. En el solar de esta casa hay un sótano con una mampostería muy interesante. Es un sótano que tiene una altura de 2 metros y un ancho de 2 por 3. Y cuando descubrimos este sótano lo observamos bien y pudimos deducir que era un sótano que servía para guardar armas cuando la época de la Revolución de la Federación, porque recordemos que el padre de Regulo Olivares era el general David Olivares, quien peleó en esa época de la Federación, y esos sitios deben haber sido para guardar las armas que ocupaban estos generales, para conservarlas y tenerlas allí para un momento determinado. El sótano se conserva, hay que limpiarlo y mantenerlo como un testimonio de que... Y pensamos que en muchas casas de Colón deben haber sótanos de esa época, porque la gente utilizaba estos sitios para guardar las armas o para esconder cualquier cuestión que pudiera servir para un encuentro bélico de este tipo. Actualmente es de la familia Olivares. Y un sector de la calle 5, al fondo vemos el Morrachón como perenne guardián de la ciudad, la torre de la iglesia San Juan Bautista con sus 22 metros de altura, que sigue siendo la estructura más alta de la ciudad. Vemos la casa de balcón de José Dolores Roa, la esquina donde estuvo un establecimiento comercial en una época fue de Olivo Porras,
Después fue un restaurante llamado La City, hoy en día es una charcutería. Y la esquina que está frente a ella era la casa de don Cosme Márquez. Recuerdo a su esposa, doña Eva Casanova de Márquez. Hoy en día ya fue demolida y hay una estructura de 2 plantas. Igualmente, al frente también podemos observar cómo la casa donde fue modificada en su totalidad para dar paso a un edificio. La fachada que vemos en la fotografía es lo que en una época fuera sede de la Escuela Estatal Andrés Bello. Esta casa fue propiedad en una época de don Aquilino Rosales. Después que a veces la ha comprado a la familia de don Pablo Costa, quien tuvo como su casa paterna este sitio. Posteriormente el Colegio Andrés Bello pasó a la sede del Grupo Escolar Andrés Bello, que está en la parte baja de la ciudad, y la casa fue demolida y adquirida para un edificio como lo podemos ver a continuación. Vemos la casa de la familia de don Olimpo Figueroa. En esta casa fue donde nació Alejandro Figueroa, quien hoy es obispo de Barinas, y sus hermanos, recordamos a Diva Figueroa también. Posteriormente, en los años 38, 39, 40, fue sede del Comité Pro Cultura. Aquí funcionó en una época la biblioteca del Comité Pro Cultura, quien su encargado en ese entonces era don Duilio Paulini Andrade. La casa posteriormente pasó a ser de Ramón Sánchez Castro y hoy en día lo conservan los herederos del señor Ramón Sánchez, quien fue el relojero del reloj de la torre de la iglesia de San Juan Bautista durante muchos años. Calle 4, calle del comercio de esta ciudad, con la carrera 3. Y recordamos esta casa porque fue sede de un establecimiento comercial, una bodega en la cual se conseguía de todo como en botica. Recuerdo, conocimos al dueño de esta bodega, era el señor Sabas Tapias. Murió hace unos 6 años y sus familiares pues ya vendieron la propiedad y está como en estado de demolición para construir una nueva estructura. Lástima la falta de conservación de esta casa, pero es una de las casas más antiguas de esta ciudad. Y siguiendo con la historia de nuestras casas en nuestra ciudad, estamos frente a la fachada de lo que queda, de lo que fue la casa más antigua de esta ciudad después del terremoto de Cúcuta de 1875. Recordemos que para ese entonces el terremoto demolió muchas casas acá, las fracturó. La mayoría fueron reconstruidas, pero esta fue la única que quedó intacta para entonces. Sí pudo soportar el terremoto de 1875, pero las inclemencias del tiempo, la soledad y el descuido no los ha podido soportar la estructura, y ya lo que nos queda es la fachada, parte de la fachada exterior. En la parte interior de la casa hoy en día se está haciendo una construcción para levantar una nueva estructura. Queremos llevar esto como un testimonio de que esta casa data de antes de 1875, o sea que tiene más de 125 años de construida. Y esta es una de las casas que dejaron más historia en este pueblo. En este sitio de la esquina de la calle 4, con carrera 4, diagonal a la Plaza Bolívar de nuestra ciudad, estuvo aquí la residencia del bachiller Francisco de Paula Reina. Y en este sitio fue donde funcionó la Escuela Bolívar, donde estudiaron las grandes generaciones. Porque el bachiller Francisco de Paula Reina, oriundo de Lobatera, instaló su residencia en esta ciudad y a la vez su escuela durante 51 años. Y vemos como homenaje una placa en el frontis de una de las puertas que dice: en esta mansión consagró su vida al magisterio el bachiller Francisco de Paula Reina desde los años de 1871 a 1932. Un total o un periodo de 51 años dedicados exclusivamente a la enseñanza de la población colonense. Con carrera 5 en la vía que va hacia el cementerio, y vemos una fachada de una casa que fue un establecimiento
comercial durante muchos años. Fue de la familia González, mejores conocidos como los Bullas en una época. Una casa que data de más de 100 años. Y aquí estuvo residente un bodeguero que se llamó Don Víctor Porras, otros le decían Don Víctor Puya. Tenía la particularidad de que a todos los muchachos que venían aquí les daba lo que llamaban en esa época la ñapa. Y la gente venía porque vendía siempre un poco más barato lo que era un real de azúcar, un real de sal, un real de manteca, ese tipo de cosas. Hoy en día ya fue demolida y han hecho una estructura con unos locales comerciales, como podemos ver a continuación. Esto forma parte del Colón que ya no vuelve, de las casas que se han demolido, para dar paso a una nueva ciudad moderna y con construcciones acordes con el siglo que estamos viviendo. Aunque debemos conservar eso, somos partidarios de conservar las casas coloniales para tener un testimonio de cómo fue nuestra ciudad y cómo ha sido nuestra ciudad. Y este paredón que vemos acá es lo que queda de una casa que hizo historia en este pueblo y que verdaderamente hizo bastante historia, ya que está en la intersección de la carretera central del Táchira con la calle o carrera que viene desde el cementerio hasta San Vicente, lo que conocimos como la carrera de San Vicente. Y esta casa también tuvo su historia porque precisamente aquí funcionó una bodega durante muchos años. Pero también tenemos el conocimiento de que aquí funcionó una escuela estadal, donde estudió precisamente un gran amigo de nosotros, César Becerra, quien hizo su primaria acá en esta escuela. Al morir los propietarios de esta casa, los herederos no tomaron en consideración la conservación de la misma, y recordamos cuando se cayó el techo de teja, y hoy lo que queda de la Casa del Sol, que fue el nombre que se le dio y con el cual, porque ostentaba un sol naciente en el portal de la entrada de la casa. No tenemos otro vestigio de esta casa ni sabemos el por qué la dejaron derruir de tal manera. Pero es una de las casas más históricas de nuestra... La conocíamos cuando hacíamos los paseos a Verdún o vía La Colorada para bañarse uno en la quebrada. Y esto que vemos a continuación es un tramo de la antigua carretera central del Táchira que arrancaba desde Rubio hasta la población de San Félix a encontrarse con la estación del ferrocarril. Y aquí vemos uno de los puentes que construyeron cuando la época de Eustoquio Gómez, de hierro armado, una estructura que tiene más de 80 años y se conserva en su actualidad. En aquella época la carretera era completamente de tierra, empedrada en unos sectores, y hoy en día ha sido pavimentada en parte y engranzonada en un tramo que vamos a ver a continuación. Podemos ver el puente, el tipo de estructura que se montaba en ese momento, y está sobre la quebrada de La Colorada. Estamos en el tramo de La Colorada saliendo hacia la Panamericana. Vemos la estructura todavía en un estado de deterioro, hay que hacer su mantenimiento, pero las autoridades no han tenido la oportunidad de hacer el mantenimiento, de proteger las defensas que conservaban originalmente, en parte las vemos destruidas, y sería lo correcto conservarla como patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y estamos en otro tramo de la carretera central del Táchira, buscando salir hacia lo que es la carretera panamericana hoy en día, y vemos que la parte es de tierra, de granzón, diferente a la que vimos anteriormente, y estamos exactamente frente a la finca que fuera de Apolinar Pérez, hoy en día propiedad de la Asociación de Apolinar Pérez. Y aquí en esta finca tenemos una casa y a continuación tenemos también un trapiche, donde se beneficia la caña de azúcar. Pero vinimos hasta este sitio por algo muy curioso. Cuando se construyó el torreón, el constructor que hizo el trapiche dejó un mensaje escrito en la pared fronteriza del torreón. Aunque vemos esto un poco montado, podemos ver la descripción que dice que la obra fue terminada el 6 de noviembre de 1986, 36. Está escrito en números romanos, dice 1986.
Y dice también, el maestro constructor fue un señor de nombre, están las iniciales P.O.P. y su hijo que tiene unas iniciales de A.O. No sabemos qué quiere decir eso. Pero el señor nos dejó un mensaje también cuando construyó esto y aquí lo vemos, el cual dice lo siguiente: adiós colorada bonita con salidas y entradas. Adiós muchachas bonitas, adiós viejas arrugadas. Este es un mensaje que dejó un constructor para la posteridad en el torreón de El Trapiche de la familia Pérez. Estamos precisamente en el tramo que conduce de la carretera central del Táchira a la Panamericana, que fuera construida y terminada en los años de 1950, en época del general Marcos Pérez Jiménez. La carretera central del Táchira fue construida cuando la época del general Eustoquio Gómez fue presidente del estado Táchira, en la época de que su primo era presidente de la República de Venezuela, el general Juan Vicente Gómez. Bien, amigas y amigos, de esta manera y con el acompañamiento que tuvimos hoy de nuestro compañero Hernán Ramírez, pues hemos conocido parte de las estampas de ese Colón de ayer, su comparación con el Colón de hoy, como una contribución pequeña a el rescate de la memoria de nuestro municipio de Ayacucho. Hernán, pues tus palabras finales. Muchas gracias a ti, Anderson, en este programa y en esta oportunidad, y hemos podido llevar verdaderamente un esquema de cómo fue nuestra ciudad hace unos años y cómo se ve el desarrollo de la ciudad en la parte arquitectónica. Y hemos hecho historia de algunas construcciones que han servido de centro para instalaciones como educacionales y asistenciales de nuestra ciudad. Son muchos los testimonios que aún quedan y es compromiso de nuestro canal pues continuar brindando a ustedes el rescate del patrimonio y de la historia de esta población de San Juan de Colón. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por su atención. La invitación muy cordial para el próximo jueves, cuando tendremos otro espacio similar de folclore, cultura y tradición. Por supuesto, a través de Ayacucho Televisión Canal 3, la televisora cultural, deportiva e informativa del municipio Ayacucho. Buenas noches.